sacúdete que hoy habrá victoria. Aleluya. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, esto se va a poner bueno. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que comparta a tu pueblo? ¿Qué quieres que predique? Me fui a dormir y mientras dormía, el Señor me dio el mensaje. Segunda de Crónicas, capítulo 20, un versículo muy conocido por los predicadores. Versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños. ¿Con quién estaba? Y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de quién, en medio de quién, y dijo: oí Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así. Diga conmigo: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién. Amén. Como dijo el cura, palabra de Dios. Tome su asiento. Aleluya. Ok. Vine a hablarle en esta noche a todo aquel que tenga sed de victoria. Y vine a compartir la palabra, un mensaje de parte de Dios a todo aquel que entienda que en los procesos es cuando necesitamos a Dios. Amén. Ok. Yo le quiero hablar de 5 puntos en esta noche. Y en estos 5 puntos le quiero hablar de 5 personajes. Hay momentos de que muchos de nosotros no somos conocidos o reconocidos por la sociedad o por la gente de alto estirpe. Pero a veces los que no son conocidos o reconocidos son los que Dios utiliza para hacer algo extraordinario. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Entonces, el primer punto que vamos a tratar en esta noche se titula Dios ve, Dios oye. Diga conmigo: Dios ve, Dios oye. Había un problema en Israel. Y dice la Biblia que en medio de ese problema, Josafat estaba muy asustado. Tenía muchos nervios. Porque Josafat tenía una gran bendición. Y era que estaba rodeado de niños y de mujeres. O sea que ni los niños eran guerreros, ni las mujeres eran guerreras. ¿Cierto que sí? Y aquel ejército, como vio que había mujeres y había niños, dijo: vamos a acabar con ellos, que los guerreros no están ahora. Y de repente sucedió algo extraordinario, que cuando aquel enemigo se viene como un león, como un dragón, a querer determinar, o mejor dicho, exterminar es la palabra. La Biblia narra que sucedió algo extraordinario. Todo
el pueblo estaba lleno de pavor, lleno de miedo, asustado, sin saber qué hacer. Porque la mayoría de las personas que estaban ahí eran mujeres y eran niños. O sea, en pocas palabras, eran inservibles. ¿Me está entendiendo? Eso pensaba el ejército enemigo, que eran inservibles y que sería fácil obtener la victoria sobre aquel remanente que estaba ahí. Eso pensaba el enemigo. Ahora, cuando ellos lanzan su ataque feroz, aquella población estaba en el suelo. Diga conmigo, todos estaban en el suelo porque tenían miedo. Lo que el miedo hace es que los paralizó. Pero mientras ellos estaban en el suelo, aconteció algo extraordinario. Había alguien que tenía un linaje de adorador. Aleluya. Había alguien que tenía un linaje de adorador, pero ese alguien no era conocido dentro del pueblo. Y entonces ni el enemigo sabía que había alguien que tenía un linaje de adorador, ni tampoco el pueblo sabía que tenía alguien con un linaje de adorador. Y lo que muchos no saben, que el arma más poderosa contra el enemigo es la adoración. Ay, ay, ay. Y entonces la mayoría de las personas no saben que la adoración es una espada profética que mueve el corazón de Dios. Ojo a esto. Y aquel hombre desconocido que se encontraba en el medio del pueblo, por eso te voy a hablar de 5 personas que estaban ahí en esa reunión, que estaban ahí con toda la gente que estaba tirada en el suelo. Y entonces estas 5 personas representan algo poderoso delante de Dios. El primer nombre de la primera persona que estaba ahí se llamaba Jaziel, que traducido es Dios oye. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de aquella nación se encontraba ahí, postrado, quizás pensando que ese sería su último día, Dios levanta a Jaziel, que no era conocido por la gente, pero que en el propósito de Dios tenía un nombre que significa Dios oye. Entonces, en pocas palabras, el desconocido, que nadie sabía lo que había de Dios en él, ahora Dios lo oyó en medio de la circunstancia. Y yo vengo a decirle a usted en esta noche que quizás muchos no te conocen, pero tu creador sí te conoce. Y él tiene un propósito, y él tiene un plan. El plan de Dios era dar a conocer a Jaziel, que significa Dios, ¿qué? Dios oye. Vengo a decirle a todos los que están aquí, no importa lo que estés pasando, Dios te oye. No importa lo que estés viviendo, Dios te oye. Estás en una situación difícil, Dios te oye. La gente piensa que estás solo, Dios te oye. Todos se fueron y te abandonaron, pero Dios te oye. Diga conmigo, Dios me oye. Aunque otros no se imaginen quién soy. Porque Jaziel para muchos era un desconocido, pero para el Dios del cielo no era desconocido. Entonces Dios dice, ok,
llegó el día, yo no sé a quién le estoy profetizando aquí, pero Dios dijo, llegó el día que te voy a dar a conocer, porque hay gente que todavía no sabe lo que yo he depositado en ti y necesito que te conozcan. Y Dios va a permitir una situación, Dios va a permitir una circunstancia, porque va a sacar tu nombre a flote, va a hacer relumbrar tu nombre. Entonces Dios está trabajando. Algunos pensaban que las mujeres y los niños eran los inservibles, pero no hay cosa más poderosa que mueva el corazón de Dios que un niño. Y cuando aquel enemigo pensaba que el pueblo estaba indefenso, era cuando más custodiado estaba. Gloria a Dios. Yo no sé, vengo a hablarle aquí a los pastores, ministros, siervos de Dios que han pasado grandes circunstancias. ¿Sabes una cosa? Qué tremendo es cuando a uno le dan la espalda. La historia cuenta que los valientes de la tribu de Judá le dieron la espalda al remanente y solo dejaron unas pocas personas. Pero ¿sabes algo? Que aunque ellos se fueron, se llevaron la provisión, se llevaron el armamento, se llevaron los caballos de guerra, no se pudieron llevar a Jehová. Jehová se quedó con ellos y Jehová iba a pelear por ellos. Por eso Dios dice ahora, necesito un Jaciel, porque lo voy a usar aquí. Voy a hacer algo con él aquí. Me voy a glorificar. Necesito que ese Jaciel entienda que yo soy Jehová, que estoy en medio de mi pueblo, sin importar lo que esté pasando. Dios está en medio de su pueblo, sin importar lo que esté pasando. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora escúcheme esto. Cuando tú crees que toda la suerte está echada, porque hay momentos que uno dice, de esta no salgo. Nos ha pasado a todos los pastores. Y uno piensa que ya se acabó. Y Dios dice, tú no sabes que el último minuto es el que yo necesito. ¿Alguien está entendiendo eso? El último minuto es el que yo necesito. Dios le encanta dejar que el enemigo piense que ya venció. Pero en el último minuto dice, voy yo. Tú no pudiste con todo el tiempo que te di. Voy a hacer yo ahora. Aleluya. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aquí hay personas que están pasando pruebas. Hay personas que están pasando procesos y le han traicionado, le han dado la espalda y de pronto se siente dolido, como pasó en aquella historia. Si usted investiga, se va a dar cuenta que las mujeres estaban tristes porque los guerreros se habían ido. ¿Qué puede entender un niño que está pasando? Nada. Pero las mujeres sí entendían lo que estaba pasando. Pero cuando de pronto, en medio de la situación, viene una voz de aliento diciéndole, ¿sabes algo? Mi nombre es Jaciel, que significa Dios nos oye. Entonces quiero decirle a esos hombres y mujeres que están pasando procesos, porque han sido traicionados, porque les dieron la espalda. Tranquilo, tranquila. Aleluya. Levántate del polvo y sacúdete, porque hoy será día de victoria. Cuando Jaciel le dijo al pueblo, Dios oye, le estaba diciendo, será día de victoria. Dile que está a tu lado, día de victoria. Punto número 2. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Ahora dice Dios, mira lo que Dios empieza a hacer. Dios empieza a sacar ministerios escondidos aquí. Ahora Dios hace lo siguiente. Punto número 2. A quien Dios recuerda. Dice que el siguiente de la línea se llamaba Zacarías. Y Zacarías en hebreo significa a quien Dios recuerda. Aleluya. Déjeme venir aquí. Escuche bien esto. Como todos habían pensado que Dios les había dado la espalda,
Dios dice, levantemos a un Zacarías. Y como Zacarías significa a quien Dios recuerda, ahora Dios va a transicionar, va a hacer algo, y es que le va a demostrar a esas mujeres y a esos niños que Él no se ha olvidado de ellos, que Él no se ha olvidado de su pueblo. Y yo le vengo a hablar a una iglesia que muchos se fueron, como hicieron los ejércitos, los guerreros de Judá. Muchos nos dieron la espalda aquí en esta iglesia y abandonaron la iglesia y se fueron para otro lado, pensando que si se iban de aquí, la iglesia acabaría, la iglesia se iba a desaparecer. Pero no sabían algo, que dentro de la iglesia había un Zacarías, que significa a quien Dios recuerda. Y Dios tiene un día, Dios tiene un mes, Dios tiene un año, Dios tiene una semana, que tu nombre se activa en el corazón de Dios. Y ahora viene Dios y dice, yo me acuerdo de ti y vengo a hacer algo contigo. Dile que está a tu lado, Dios no se ha olvidado. Dios se acuerda de ti. Pero era necesario que pasaras el proceso. Era necesario que te abandonaran. Era necesario que muchos se fueran. Porque cuando muchos se van y te quitan el apoyo, es cuando te das cuenta que depende de Dios. Alguien que adore a Dios. Tú dependes de Dios. Tu ayuda es Dios. Tu fortaleza es Dios. El guerrero que pelea a tu lado es Dios. Se fueron, te dieron la espalda, pero Dios todavía sigue aquí. Dios no se ha olvidado. Dios se acuerda de nosotros. Los que se fueron por la puerta no eran guerreros fieles, pero los que quedaron son los que Dios dice, ellos están en mi corazón. Tú y yo estamos en el corazón de Dios. Porque te afliges. Ay, se fue el negro, me como un gusanito. Tranquilo. Gloria a Dios. Tranquila, que Dios está trabajando. Aleluya. Pero si Dios no permite esta situación, nadie te puede haber conocido. ¿Me estás entendiendo? Diga conmigo, Dios quitó a alguien para darme su puesto. Porque ese no lo valoró. Y yo sí lo voy a valorar. ¿Me estás entendiendo esto? Entonces vengo a decirle aquí que Dios va a levantar los Zacarías de esta iglesia. Y Dios va a levantar las mujeres que depositan su confianza en Dios. Porque ellas no se fueron. Ellas se quedaron ahí, aún sabiendo que venía un enemigo poderoso. Pero ellas confiaron que el Dios de ellas era más poderoso que el enemigo que venía en contra de ellas. Que Dios bendiga a las mujeres. Amén. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Aleluya. Número 3. Dios edificará o construirá donde nadie cree. El hombre número 3 que encontramos aquí en este versículo se llamaba Benaía, que significa Dios va a hacer o Dios va a construir. Pero lo que me impacta aquí es que estos señores estaban en el desierto. ¿Qué tanto puedes hacer en un desierto? No mucho, ¿verdad? Pero el Señor sí. El Señor sí puede hacer en un desierto. Aleluya. Yo no sé cuántas o cuántos aquí están en un desierto. Y dice el Señor,
voy a hacer algo por ti en ese lugar donde tú estás. Gloria. Dios no lo va a hacer por amor al vecino. Dios no lo va a hacer por amor a tu familiar. Dios lo va a hacer por amor a ti. Ahí se va a glorificar. Entonces, Dios no se va a buscar a otro para hacer lo que va a hacer. Dios te escogió a ti. Dios te seleccionó en medio de la multitud. Porque ahora viene Dios, selecciona a Benaía y le dijo: ahora yo te voy a utilizar para hacer algo que otros no se atreven. Y yo vengo a decirle a esta iglesia: se tienen que levantar los locos en fe. Los que cuando otros no creen que va a suceder, ellos están creyendo que su Dios lo va a hacer. Se tiene que despertar ahora mismo la iglesia que le ha creído y ha confiado en el Dios del cielo. Porque déjame decirte, alguien está preguntándose: ¿de dónde vamos a sacar todos los recursos? ¿De dónde va a salir esto y va a salir aquello? Y Dios dice: solo confía en mí, porque yo te voy a utilizar para hacerlo. Y los que no creían lo van a tener que ver, lo van a tener que testificar. Pastor, líderes, déjame decirte, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios, no, Dios lo va a hacer. No importa lo que piensen, no importa lo que digan, Dios lo hará.